El 26 de mayo en Lituania concluyeron las elecciones presidenciales. A raíz de esto, Tucker Carlson habló sobre un hecho muy interesante que a su vez fue desclasificado por periodistas lituanos. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal para no perderse los nuevos videos. Entonces, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, fue reelegido. El conteo, publicado por la Comisión Electoral, mostró que Nausėda obtuvo el 74,6% de los votos con el 90% de las boletas contadas después del cierre de las urnas el domingo en la segunda vuelta electoral. Los votantes me han otorgado un enorme mandato de confianza y entiendo perfectamente que debo tratarlo con cuidado, declaró el Nausėda, de 60 años, a los periodistas en Vilna. Ahora, con 5 años de experiencia, creo que podré utilizar correctamente este valioso don, ante todo para alcanzar los objetivos de bienestar para todos los lituanos, añadió. Su oponente, la primera ministra Ingrida Šimonytė, obtuvo el 23,8%. El presidente lituano es responsable de cuestiones de defensa y política exterior, participa en las cumbres de la UE y la OTAN, pero debe consultar con el gobierno y el parlamento al nombrar a los altos funcionarios. Sin embargo, no faltaron los escándalos. Resulta que el presidente reelecto fue miembro del PKUS. El pasado comunista de Gitanas Nausėda fue revelado por el periodista lituano Dovydas Pancerovas. No le tomó mucho tiempo encontrar los documentos, la tarjeta de Nausėda fue desclasificada por el Archivo Especial Lituano. La comunidad nacionalista lituana inmediatamente llamó al presidente espía ruso. Les molestaba especialmente que Nausėda se asociara con el movimiento antisoviético SGIS. El propio Nausėda se apresuró a distanciarse de su pasado comunista. Declaró que era un mal miembro y aseguraba que incluso se le amenazó con la expulsión del partido por no asistir a las reuniones y no pagar las cuotas de membresía. Además, afirma que no asignó tareas a nadie y que ya no recuerda el contenido de los eventos del partido. Aquí Nausėda claramente confía en la frágil memoria histórica de los lituanos. Para convertirse en candidato, y más aún en miembro del PKUS, especialmente en Lituania, mal miembro no podía ser. Una persona disidente no podría haber ingresado en las filas del partido en principio. O habría tenido que ocultar cuidadosamente su posición antisoviética. Incluso si se trata del año de la perestroika en 1988. Pero todo esto son excusas. La autenticidad del deseo del joven Gitanas Nausėda de ser parte del PKUS la confirma un hecho muy interesante. En su biografía, el presidente menciona que fue miembro del movimiento nacionalista SGIS, lo que agrada mucho a los votantes. Pero se convirtió en miembro del PKUS justo en los días en que este movimiento realizaba mítines antisoviéticos en las calles de Vilna y Kaunas. En pocas palabras, Nausėda hizo claramente una elección consciente. Y no existen exmiembros del PKUS, recuerdan los lectores lituanos. En su cuestionario electoral, Nausėda no mencionó su pertenencia al PKUS. A las preguntas de los periodistas respondió de manera muy interesante, resulta que nadie se lo había preguntado. Pero eso no es lo peor. Al conocer la verdad sobre su presidente, los periodistas lituanos se lanzaron a investigar las biografías de otros políticos. Descubrieron que 1 de cada 5 alcaldes en Lituania es un exmiembro del PKUS. ¿Cuántos de ellos fueron miembros del Komsomol o candidatos a miembros del partido? Ni siquiera se puede imaginar. Entre los alcaldes lituanos hay 60 exmiembros del PKUS. Todos ellos, al igual que Nausėda, ocultan cuidadosamente este hecho. La ciudad más grande gobernada por un exmiembro del partido es Kaunas. En resumen, los lituanos tienen mucho en qué pensar. Nosotros, una vez más, recordamos, no existen exmiembros del PKUS. No menos interesante es lo que el presidente de Lituania comentó sobre sus planes futuros después de terminar su nuevo mandato. Dependerá de muchos factores, en primer lugar, de la salud y del deseo de seguir desempeñando funciones activas y de ser socialmente activo. Acordemos que si hay un segundo mandato, al finalizar tendré 65 años.
En otras palabras, es la edad en que una persona debe decidir si finalmente ha merecido un descanso pacífico y digno o si aún quiere continuar con su actividad. No quiero especular hoy. Todas las opciones son posibles. La política es una esfera muy interesante, donde, sin duda, hay muchas oportunidades para dedicarse, dijo Naustdar. Los periodistas le preguntaron a Naustdar si se veía a sí mismo como primer ministro en el futuro, a lo que respondió afirmativamente, poniendo como ejemplo a Algirdas Brazauskas, quien ocupó los cargos de presidente y primer ministro. Tampoco descartó la posibilidad de volver a la actividad académica una vez finalizado su mandato presidencial. Gitanas Naustdar tiene un doctorado en economía y en los años 92.000 enseñó en la facultad homónima de la Universidad de Vilna. Además, cabe destacar que en ciertos temas las opiniones de Naustdar y Imonit difieren considerablemente. Por ejemplo, aunque ambos coinciden en cuestiones de defensa, en el contexto de la cuestión taiwanesa sus puntos de vista sobre las relaciones de Lituania con China son distintos. Ambos están de acuerdo en que, como miembro de la OTAN y la UE con 2,8 millones de habitantes, Lituania debe aumentar su gasto en defensa para contrarrestar la supuesta amenaza de Rusia, y para ello el gobierno propuso recientemente aumentar los impuestos. La independencia y la libertad de Lituania son como un frágil vaso que debemos cuidar, proteger y no permitir que se rompa, declaró Naustdar a los periodistas el domingo por la noche. Con la reelección de Gitanas Naustdar, veremos continuidad en las políticas exterior y de defensa, áreas en las que el presidente buscará mantenerse activo, dijo la analista política Rima Urbonait de la Universidad Mykolas Romeris en una entrevista con AFP. En Lituania temen que pueda convertirse en el próximo objetivo si Moscú obtiene una victoria en su confrontación con Ucrania. Lituania es un importante donante de Ucrania. Ya gasta sumas significativas en defensa, con un presupuesto militar equivalente al 2,75% del PIB. Tiene la intención de adquirir tanques y sistemas adicionales de defensa aérea, así como de desplegar una brigada alemana, ya que Berlín planea completar el despliegue de unos 5.000 soldados para 2027. Ingrid Imonit, de 49 años, candidata de los conservadores en el poder, se postuló nuevamente para la presidencia después de perder ante Naustdar en las elecciones anteriores. Las tensas relaciones entre Naustdar y los conservadores de Imonit a veces generaron disputas sobre temas de política exterior, especialmente en lo que respecta a las relaciones de Lituania con China. Las relaciones bilaterales se deterioraron en 2021, cuando Vilna permitió a Taiwán abrir una embajada de facto con el nombre del territorio, lo que fue un desvío de la práctica diplomática habitual de usar el nombre de la capital, Taipei, para no enfurecer a Pekín. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, degradó las relaciones diplomáticas con Vilna y bloqueó sus exportaciones, lo que llevó a algunos políticos lituanos a pedir la restauración de las relaciones por el bien de la economía. Naustdar abogó por cambiar el nombre de la representación, mientras que Imonit se opuso. Pero los votantes también mencionaron diferencias personales entre los candidatos, así como políticas económicas y derechos humanos. Imonit obtuvo el apoyo de los votantes liberales en las grandes ciudades y de los votantes conservadores tradicionales. Conservadora fiscal con opiniones liberales en cuestiones sociales, ella apoya, entre otras cosas, las uniones del mismo sexo, un tema controvertido en un país predominantemente católico. Me gustaría ver un progreso más rápido, una mayor apertura, más tolerancia hacia las personas que son diferentes a nosotros, dijo al votar en las elecciones anticipadas. Naustdar, con opiniones moderadas en la mayoría de los temas, se ha consolidado como partidario del estado de bienestar, con puntos de vista conservadores sobre los derechos de los homosexuales. Estimados espectadores y oyentes, escriban en los comentarios qué piensan sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Lituania. ¿Qué esperan de Naustdar? Si les ha gustado este video, no olviden darle like. Gracias por verlo.